Desde el Auditorio Getsemaní, donde se va a llevar a cabo esa conversación entre el luthier Carlos López en compañía de Daniel Samper Pisano y el español Alex Grigelmo, transportará a todos los asistentes a esos recuerdos de este grupo musical argentino que hoy consolida más de 56 años. ¿De qué hablarán? Acá les mostramos. Y agosto. ¿Cómo se explica que siendo mellizos no se parezcan sus caras, sus pintas? Yo soy delgado. Yo soy rollizo, somos mellizos de madre distinta. Venid con nosotras, mellizos, con mucho gusto, señora, y que hacemos los demás. Nosotros también. Es un placer. A vuestros pies. Chulos. Bajas. Guapos. ¿Qué ocurre? Veo un barco pirata a la derecha. Se dice estribor. Veo un estribor a la derecha. Esta pregunta de por qué no había mujeres en el luthier nunca se la han hecho a los Rolling Stones. Siempre al luthier. Y quería comentar un detalle de esta escena. Ellos hablan en español de España. Y yo no me di cuenta hasta hace muy poco. Porque, claro, pronuncian las zetas, y además es una zarzuela, y lo pronuncian como españoles. Y claro, como yo soy español, vi cantidad de veces este número y no me llamó la atención hasta que un día dijeron, oye, y se nota que hablamos en español, para un español, y ahí va, es verdad, se habla en español de España. Y para mí había pasado inadvertido, también lo hacen, que no me di cuenta, para mí era lo normal. De todos modos, es un honor para la Academia Colombiana de la Lengua tener a Alex como miembro corriente. Porque hace que no te da nada. Voy a darle un breve crédito para que ustedes lo identifiquen con el caso. No tienes eso, el cuerno. Es que esos sin pelo es tan difícil todo. No, nada. La boca. La boca, ahí, exactamente. Muerde. Y bueno, rápidamente, aquí está la esencia del luthier. Luego, pues, lamentablemente algunos fallecieron y finalmente quedan los dos históricos. Pero ustedes van a ver, Francisco es Daniel Brandoli, Aníbal el insatisfecho, una insatisfacción que no es muy de Calvo, sinceramente, no es la manera. Es Marcos Gusto, autor de los muchos de ustedes que siguen el día ya lo saben, pero otros no, que vienen gente que viene de Alemania y tal. Marcos es el autor de la mayoría de los textos, que son gloriosos además. Julio es Marona, el que no pudo venir porque tenía problemas en la casa y habría dado lo mismo si viene o no, porque no habla nada. Y agosto es Carlos Núñez Cortés, que formó parte de este final del que se retiró pues por razones de salud. Esos fueron la esencia y los de y siguieron siéndolo hasta su retiro. Luego, complemento lo que ha dicho Alex, cuando ellos se retiran o pasa algo, se recrea el luthier con unos excelentísimos suplentes que se convierten en titulares y que dan también varios años de alegría. He dicho lo que tenía que decir. Lamentamos la calidad de la imagen. Estas grabaciones son de principios de los 80, creo. Queríamos versiones en 4K, pero conseguimos, creo que 1J. Yo les he contado siempre por qué, siendo Colombia realmente la gran potencia que va a llevar tejido humano a Marte, se expande por las constelaciones, por su riqueza y con su paz, porque el homenaje a Colombia es destacario en la historia de los días. Tienen un pequeñito homenaje, pendejo. Tenemos un pequeñito homenaje, efectivamente, pero voy a tratar de explicarme. Explícate mejor. Eso apareció en la que se llamó La cantante de Don Rodrigo Díaz de Carreras.
En el 77 estábamos por estrenar nuestro primer espectáculo integral. Hasta entonces hacíamos, como contaba, recitales con canciones que las íbamos cambiando, las reponíamos, las dábamos vuelta y inventábamos alguna nueva. En el 77 teníamos un teatro importante en Buenos Aires, habíamos crecido como para eso y nos habíamos comprometido a estrenar un espectáculo nuevo, completamente nuevo. Posiblemente 15 o 20 días antes de ese estreno, hicimos una pasada completa del material que teníamos, que habíamos escrito para esa ocasión, y nos dimos cuenta de que faltaban 20 a 25 minutos, que estaba muy corto. Entonces hicimos, fue una de las raras epopeyas del Luthier. Nos reunimos para ver cómo llenábamos esos 20 minutos. Normalmente las ideas las hacíamos Marcos, Jorge Marona y yo, las ideas esenciales de texto, digamos, y demás. Después la composición las hacíamos varios. Pero en lo que daba el puntapié inicial eran los textos. Y Jorge y yo teníamos una idea de un adelantado español, en vez de llegar como Colón, llegaba muy adelantado, un poco antes del Río de la Plata, y en vez de hacer el recorrido, digamos, de la conquista de América, desde el Caribe hacia el sur, lo hacía desde el Río de la Plata hacia el norte. Propusimos esa idea y dijeron, fantástico, qué buena idea, vayan y compónganla, a Jorge y a mí. Denle forma y la estrenamos dentro de 20 días. 20 minutos de buen humor es difícil de hacer en 20 días. Pero bueno, nos fuimos a mi casa, lo invitamos a Ernesto Bacher, que formaba en ese momento parte del grupo y que era un compositor muy rápido, muy eficaz. Y estuvimos trabajando toda la noche en mi casa, toda la noche. La idea era utilizar este hipotético, imaginario recorrido de este adelantado español desde el Río de la Plata hacia el norte y teniendo contacto con los nativos de cada zona y divirtiéndonos con ese contacto, imaginando escenas. Y, por supuesto, era la gran riqueza aprovechar el vastísimo, encantador folclore de los países de Latinoamérica. Empezamos por el sur, por el nuestro folclore, que era el que mejor conocíamos, y después hicimos lo posible para recorrer lo que también en ese momento podíamos conocer o llegar a honrar con nuestra invitación, con nuestra parodia. Entonces sí, sabíamos del vals peruano, pasábamos por el imperio de los incas, nuestros chistes tenían que ver con los incas, con incas, que las canciones eran incantables y demás. Íbamos a llegar al Caribe y sabíamos que íbamos a hacer una salsa. Íbamos a pasar por Colombia, donde sabíamos que íbamos a hacer un vallenato, seguramente, o algo parecido a lo que pudiéramos imaginar. Y íbamos a hacer también un merengue venezolano. El tema es que para el diálogo con los nativos de cada lugar teníamos que saber algo de cada país y realmente éramos unos ignorantes. Y de Colombia sabíamos poco. De Colombia sí sabíamos, sabíamos de la Gran Colombia, de Bolívar y demás, pero como para un diálogo no. ¿Cuál es el rasgo distintivo para nosotros en de Colombia? El maravilloso café que tienen. Y entonces en esa noche hicimos esta cantata de Don Rodrigo pasando por Rodigombia. La vemos. Colombia. ¿Habéis dicho Colombia? ¿Es que ya ha pasado por aquí Don Cristóbal? Pues nada, de ahora en adelante este país se llamará Rodrigombia. Decidme, nativos, ¿dónde están los tesoros? ¿Dónde están las minas de plata y de oro? No tenemos. ¿Tenéis por aquí piedrecillas brillantes, zafiros, topacios, rubíes, diamantes? No. ¿Estaño, antimonio, cobre o manganeso? Nada de eso. ¿Carbón, piedra, pómez? No. ¿Botellas vacías? No. ¿Ropa usada? No. ¿Es que no tenéis nada? Tenemos un buen café, aromático y sabroso, café Como están tantas maravillas colombianas que encantan el exterior, quisieron hacer café. Muchas gracias. Podrían haber sido mucho peores. Uno de los rasgos de Luthier ha sido la capacidad para improvisar y para adaptar las obras
a las reacciones del público. Y algunos números que empezaron siendo no muy extensos, se fueron agrandando y quienes los hemos seguido hemos comprobado cómo se han incorporado. Sí. Yo creo que hubo siempre dos tipos de improvisaciones en el luthier. Yo creo que en todo el teatro hay siempre dos tipos de improvisaciones. Una que es la que va por un, digamos, el espectáculo transcurre por un camino, que era lo nuestro, y uno podía apartarse con la condición acordada de que tenía que regresar al camino para poder seguir, porque si no, la cosa se desbarrancaba. Ese tipo de improvisación la hacía Daniel Rabinovich muy bien. Y hay otro tipo de improvisación que es la reacción ante lo inesperado, que para eso Marcos, que generalmente enfrentaba al público, Marcos Monstruo, tuvo muchas situaciones, ¿no? de improvisación inmediata, y era muy rápido para eso. Yo me acuerdo de una vez que estábamos, no sé en qué país y en qué sala, con toda la sala oscura, empieza a hablar un texto que tenía continuidad, y de pronto alguien desde la platea le grita: ¡Bravo, Marcos! Y Marcos se quedó, se detuvo una fracción de segundo y luego dijo: ¡Viniste! Y tuvo muchas de esas. En otra ocasión cantábamos el bolero Perdónala, que cantaba Daniel Rabinovich y los demás éramos el coro. Y Daniel cantaba la historia, la terrible historia de amor con Esther, las cosas que le hacía Esther, y nosotros que éramos amigos tratábamos de reforzar el vínculo amoroso, decíamos perdónala, perdónala, perdónala. Y era una degradación espantosa. Realmente Esther era muy mala persona. Y cada vez cosas peores. Tenía un buen desenlace, pero tenía que ser un creyendo de maldades. Y Daniel se equivocó. En la segunda estrofa cometió un error imperdonable que arruinaba toda la canción. Entonces no tuvo mejor idea que irse del escenario. Y allí nos quedamos todo el orquesta sin saber qué hacer, momentos de una desazón espantosa. Alguien nos dijo: no sabíamos dónde ponernos. Y en ese momento Marcos, que estaba mirando la escena desde el costado, para nosotros fue hermoso, pasó fingiendo que era una bailarina clásica, en puntas de pie, y ganó unos segundos, una risa, un aplauso. Bueno, Marcos era ideal para eso, pero volviendo a Daniel improvisaba y salía y volvía a entrar. Y una escena clásica es aquella de Esther Píscore, la escena del merengue, donde el origen era una escenita de tal vez 2 minutos que había escrito Marcos, que era un equívoco. Marcos hablaba del merengue como danza, porque íbamos a presentar un merengue dominicano en ese entonces, y Daniel entendía que estaba hablando del postre merengue, el postre horneado. Sí, yo prefiero este último, por ejemplo. Y entonces era una escena de confusión, un diálogo de enredo, digo yo, 1 minuto y medio, 2 minutos. Daniel fue improvisando sobre esta escena, iba saliendo y volvía, iba saliendo y volvía, y la escena fue creciendo. Vamos a pasar unos minutitos, después les comento cómo terminó esto. Vamos. A ver. No, digo que partamos de la historia. Usted sabe que en la mitología griega están las musas que propician las artes, por ejemplo, la musa del teatro, Talía, la musa de la música, Euterpe. Hay otros más. La musa de los escarabajos, la escaramuza. Pero dada la índole de la disertación, digamos que la musa de la danza es Terpsícore. ¿Quién? Doctor, no me diga que lo conoce, Terpsícore. De nombre, no, a lo mejor sí la veo. De Terpsícore, no la conozco. Me acordaría, pero yo tengo buena memoria para... De Terpsícore, ¿qué? No dije Ter. ¿Cómo que? Dije, es Terpsícore. Claro. Es Terpsícore. Esa es la pronunciación griega, claro. Nosotros a las Esther de ustedes las llamamos Esther. Claro. Si viene caminando una por la calle y te le dice Esther, sigue caminando y no se pega. Cuando te le dice Esther, se da un bebé. Y me llamaba, sí, yo me dice, claro.
Cálmese, doctor. Reflexionando, digamos, por caminos sinuosos, digamos, ha estado usted razonando fuera del recipiente. Es mucho más simple, fíjese con que natural casi licencia lo anuncio yo. La musa de la danza es traducible, como si no me importara nada. Usted es piccolo, a mí tampoco me importa. Es piccolo, correcto. Es un piccolo. Sí, correcto. Es piccolo. Es piccolo. Sí, es difícil. Es difícil. No sé si es difícil, no sé cuándo nació. Es cistitis. Si es difícil, puede tener cistitis. This is the fantasy. Yo que no tuve nada que ver con esta escena, simplemente quiero contar mi experiencia de observador. Yo tenía que salir y esperar a que terminara con este diálogo para entrar a hacer el merengue que venía después, que supuestamente estaban anunciando. Esto, yo salía, me sentaba en una sillita ahí, esperaba 2 minutos y tenía que entrar. A medida que Daniel improvisaba y los días pasaban, ya más que me sentaba mucho más cómodamente y esperaba el tiempo transcurriera. Después no digo que me echaba una siestita, pero un día me di cuenta de que podía irme a caminar un poco por el teatro. Y un año después, en una función que yo después tenía que conducir mi auto hasta mi casa, que estaba a unos cuantos kilómetros de casa, pedí una cena. Y cené durante esta escena. Bien, ¿con qué seguimos? Lelutier no solamente ha hecho trabajo, este es un descubrimiento posterior a los primeros tiempos de Lelutier, que es así se llama samba de enredo, es en que todos se encuentran. Esta es una especie de diálogo de enredo. Pero hay algo maravilloso en Lelutier, que es cuando no simplemente crean letras para acompañar la música, sino cuando la letra pasa a ser la música. Hay una que a mí me encanta y yo estoy pidiendo mis cuotas aquí, que se llama Aria Agraria. Te la vamos a dar la producción. Vamos a dar. Ya parten los campesinos a sus tareas agrarias, rutinarias, necesarias, maquinarias, solitarias, campesinos que labrarán la tierra, ararán y la prepararán, para sembrarla, a la tierra para sembrarla, a la tierra para sembrarla, para sembrarla, para prepararla, y también esquilarán ovejas, y la cultivarán las flores que aliviarán los dolores del esfuerzo sostenido bajo el sol, sostenido por la cultivarán las flores de todos los colores, la lívida, la lavanda, la calentura y el lívido enemigo, la lila color de lila y la rara lila blanca, la lila color de lila y la rara lila blanca, la rara lila, la rara lila, la lila lila, la rara lila, la lila lila, la lila lila.
vida y la tararina, pero es dura la vida del labriego, en verano transpirará, y en invierno tiritará, en invierno tiritará, tiritaba ni tirita ni tiritará, tiritaba ni tirita ni tiritará. Ahí está el paralelo conceptual. Exactamente. Este es un trabajo de Marcos Musto, que es un amante de los juegos de palabras, y esto fue una experiencia que le tardó un montón de tiempo. Él juntaba sílabas que se usaban en el tablero, digamos, porque, digamos, supuestamente Mastropiero había decidido que con estas sílabas, en vez de desperdiciar sílabas diciendo las usaba como parte de un texto, ¿no? En realidad yo creo que él se inspiró en esos chistes, por lo menos en mi infancia, corrían ciertos chistes. Había uno que yo recuerdo de me lo contaban así, estaba Juanito en la ventana de su casa y el papá le había dejado la lira. Cuando el papá regresaba, veía Juanito, que donde estaba Juanito se estaba incendiando. Y entonces de abajo, a mí me causaba de chico mucha gracia, el papá le gritaba a Juanito, tira la lira, tira la lira, tira la lira, la lira, la lira. Era Rossini, ¿no? Con esa pequeña tontería, Marcos hizo este mundo, que realmente es una belleza, ¿no? Bueno, ¿terminamos ya? No terminamos. Vale. No terminamos. Tenemos un oído, ¿no? No sé a qué va a ser Daniel porque nos ha dejado aquí. Estamos ajustando el tiempo. Sí, no está Marcos mucho para grabarnos. Bueno, no. Digamos, sí, vamos a Londres para perfecto. Hay personas que dicen ser políglotas y que suelen demostrar en algunas ocasiones que pueden ser ignorantes en varias lenguas. Ledoutier también. Sus juegos de palabras han ido más allá del español y pueden alcanzar a cualquier otro idioma. Sí, nosotros trabajamos a un grupo de obras con la situación esta dramática de la traducción simultánea, ¿no? Se puede producir una cantidad de juegos infinitos entre, digamos, una lengua que el público entiende y el traductor que dice una barbaridad y se nota en el ridículo que hace al traducir, o al revés, una lengua que nadie entiende y el traductor intenta descifrar la situación por la que están pasando con una torpeza manifiesta, ¿no? Una de las muy lindas, hicimos unas cuantas, las llamábamos realmente doctoralmente obras con traductor. Debe haber 6 o 7 ejemplos, si no más, en la historia del tiempo, siempre con modelos levemente diferentes. Una muy linda es una entrevista que 2 periodistas radiofónicos argentinos que tienen la sabiduría y el ancho alcance, como era, extenso pero no muy profundo. Exacto, como todos los periodistas. Claro. Dos vastos como el océano, pero con 2 centímetros de profundidad. Hacen una entrevista una entrevista a un grupo de rock inglés, pero pobres, ni siquiera son bilingües los periodistas, son monolingües y no del todo. Vamos a ver. Estamos en comunicación con Londres, vamos a conversar con los integrantes de London Inspection. Digamos que no fue nada fácil conseguir esta entrevista, ellos no le dan entrevistas a nadie. Son muy famosos. No, nadie se las pide. Hello. Hello. Hello, hello. Hello, lo escucho perfecto. ¿Podrían decirnos para Argentina y América Latina, ¿y qué les pregunto? No será muy interesante para los oyentes. Que no te una. ¿Podrían decirnos qué hora es en Londres en este momento? 11:40. Dale, traducí. No, yo, borón bombón. Dijo 11. Se ve que no escuchan bien, que 11 la voz. Que hablemos más fuerte, dice. Ahí está. Ahí está. Ahora les vamos a hablar más fuerte. Por favor, ¿podrían presentarse para el público de Radio Tertulia? Oh yes, we are the group
Somos el grupo London Inspection. En lo hondo del pecho. ¿Podría decirnos cada uno su nombre? I'm Oscar Bird. ¿Hay moscas verdes? Well, Sterry Bill. Huele terrible. Stan Commodore. Están cómodos. Ahora, qué tipo raro, ¿no? Porque huele terrible moscas verdes, pero ellos están cómodos. ¿Hace mucho que se conocen? 7 years. Dice que se venían... Hace mucho que se conocen, le pregunté, ¿qué tiene que ver eso? Ah, sí. Que hace mucho que se ven. Ah, ahora sí. Se ven. Faltaba el palito de la N, hombre, claro. Ahora, qué inglés cerrado. Un acento medio extraño. No parece que fueran de Londres. Para mí que son de Chamberlain. ¿Podrían contarnos ahora cómo fue su debut como grupo musical? Yes. It was in a Christmas party. Les partieron la crisma. In that party, we met the great manager, Buster Linden. Pero va a estar lindo. The manager was this person. El manager estaba disperso. He liked our music very much. El disperso era muy macho. And the manager said, El macho tenía sed. "Come on, boys, trust me." Continuation. He was a wonderful son of a bitch. Maravillosa zona de bichos. Then I said, "I want you. ¿Tiene sed? ¡Aguante! I believe you." A Bolivia. Una primicia de Radio Tertulia. London Inspection actuará en Bolivia. Bueno, y ahora ya para ir redondeating. ¿Podrían decirnos para Argentina, América Latina, parte de Oceanía, el conurbano? ¿Podrían decirnos cuál es su mayor deseo? We want peace. No, está bien. Pero digo, los tres a la vez. Yes, peace. Esta hermosa escena fue grabada en 2017. Para ese entonces ya Daniel Farinowicz ya había fallecido y lo reemplazaba Martín O'Connor, que lo hizo brillantemente. A partir de ahí sufrimos una serie de pérdidas y modificaciones que terminaron con un grupo también muy eficaz, muy artístico, de mucha calidad. Y volvieron a ser 6 al final. Claro, porque a Daniel lo reemplazamos con 2 personas. Pero es verdad, tanto lo que decía Daniel, no teníamos un artista que cumpliera el rango amplio de cosas que hacía Daniel. Daniel era muy buen músico y era muy buen actor. Entonces decidimos hacer entrar a dos personas que se mezclaban un poco en los roles, pero Martín era definitivamente muy buen actor, un cantante excelente, y el otro era un músico versatilísimo, que era hasta que formó parte de nuestro grupo hasta el fin a fines del 2023. Ya sabemos que de Luthier hacen música, hacen letras especiales, hacen mímica, hacen teatro, pero además hacían instrumentos. No lo digo aquí, el piano es un invento del nunca se le ha dado realmente el crédito del piano, para no hablar de la gamba, la zarzuela de marisco. ¿Cuáles fueron los instrumentos que más dificultad costaron? ¿Los planeaban ustedes o iban apareciendo? En realidad siempre tuvimos un luthier
que era un luthier de Lelutier, que fabricaba instrumentos. Además, algunos de nosotros teníamos más o menos vocación artesanal y colaborábamos. Lo importante es que los instrumentos, digo, lo importante para esta velada, creo, es que los instrumentos a veces precedían a las ideas. En ciertas ocasiones los instrumentos fueron construidos específicamente para una idea, para satisfacer una necesidad. Pero hubo instrumentos que aparecieron de la mano del constructor de instrumentos. En realidad tuvimos dos en la última década. Hubo un instrumento que, el segundo luthier, que se llamaba Fernando Tortosa, construyó y no se sabía para qué. Era un instrumento exótico que en ese momento lo llamamos el motor, porque tenía cierto aspecto de motor de automóvil. Y en el 2014 que tuvimos un concierto con nosotros muy importante con Daniel Barenboim y su orquesta y Marta Argerich, en el Teatro Colón, que para nosotros es como el pináculo, es como el Olimpo. Tuvimos un concierto con ellos y entonces pusimos cuantos instrumentos pusimos, entre otros este prototipo que había inventado Fernando Tortosa, que era un metro cúbico con unos cilindros arriba y una producción de sonido muy extraña. No sabíamos muy bien para qué servía. Lo usamos unos segundos en ese concierto y luego quedó archivado, porque archivado no, para nosotros que no tenía mucha utilidad, sonaba como una especie de clarinete y por un método sonoro físico raro, ningún instrumento conocido funcionaba de esa manera. Y Fernando insistió en seguir construyéndolo y ampliarlo y demás. Bueno, pasaron muchas cosas después de 2014. Después falleció Daniel, en su momento, en el 20 fallecieron Marcos. Y cuando quisimos volver, Jorge Marona y yo nos quedamos como titulares del grupo histórico. Éramos los dos únicos históricos, entre comillas. Y decidimos seguir adelante y escribir un espectáculo nuevo. Fue toda una decisión porque los espectáculos siempre los escribíamos junto con Marcos. Después los demás se acoplaban y agregaban en los ensayos, pero las ideas básicas y los desarrollos de los espectáculos los hacíamos Marcos, Jorge y yo. Y bueno, decidimos seguir adelante. En ese momento, era a principios de 2020, sucedió lo que todos saben. Todos nuestros planes se fueron al suelo y tuvimos que... Nos refugiamos cada uno en su casa y en el aislamiento Jorge y yo seguimos escribiendo este espectáculo que fue el último del que se llamó Mastropiezos de Mastro Piero. Mientras tanto el instrumento seguía, el que vamos a ver ahora, seguía creciendo. Es decir, va a ser una primicia porque en realidad Mastropiezos de Mastro Piero no ha salido todavía, no ha subido a las plataformas. Lo va a hacer en algún momento. Y el último espectáculo que vino a Colombia, vino a Bogotá y a Medellín, fue un espectáculo muy exitoso. Y en ese espectáculo incluimos, con mucho trabajo, el monstruo que había creado este hombre durante el aislamiento. Ese metro cúbico había subido varios metros cúbicos. Y era un instrumento muy raro, con pistones por arriba que hacían sonar un mecanismo, y que no servía para nada. Tenía una octava de extensión, que es muy poco para hacer música, y sobre todo Jorge estuvo trabajando mucho en componer fragmentos que podían ser musicales y simpáticos y ser interesantes musicalmente. Hasta que al final encontró que el cha-cha-cha, un módulo de cha-cha-cha que podía servir. Pero la gracia iba a ser, o el interés, era que además en ese instrumento iban a intervenir 8 manos, 4 instrumentistas. Y finalmente, cuando avanzó en esa idea y trabajó mucho y ensayaba mucho, yo no lo toqué, es decir, yo me agregaba después. Terminó siendo algo así como el cierre musical de Mastropiezos de Mastro Piero, de nuestro último espectáculo, porque fue muy bello y además porque tenía un sentido simbólico, porque decidimos hacer un gran cha-cha-cha con ese instrumento, pero además íbamos agregando instrumentos históricos. Es decir, que fue una especie de gran homenaje al instrumental de Lelutier. En realidad el espectáculo no terminaba ahí, sino que tenía un epílogo que no lo voy a revelar porque se revelaba una historia, digamos, al final de eso, si algún día lo ven, así no les cuento el final. Pero lo que vamos a ver es el cha-cha-cha que cerraba Mastropiezos de Mastro Piero. Digo que es una primicia porque no ha salido, no está publicado en ningún lado. Así que, dime. Es bueno el programa.
Es fuera del programa. Sí, sí. No solo es fuera del programa, sino que me han pasado instrucciones de agradecer a Postobón y a RCN por el patrocinio de esto. Y vamos con el cha-cha-cha. Nos vamos con el cha-cha-cha y muchísimas gracias por estar acá. Bueno, pues de la L a la S, Les Luthiers fueron recordados por uno de sus miembros, Carlos López, contando todos esos detalles de la construcción de esas puestas en escena que no solamente divirtieron al público, sino también que los hicieron reír y llorar sobre la realidad de Latinoamérica.